Parte teórica y conceptual de estadística, ramas de la estadística, datos y tipos de datos que se utilizan en estadística, los datos cuantitativos, cualitativos, que es una población, una muestra y una inferencia. Hasta ahí, y también los métodos de recolección de datos estadísticos. Hasta ahí lo habíamos visto. ¿Está bien? Y con eso habíamos desarrollado una pequeña práctica, ¿no es cierto? Una pequeña práctica. Esa práctica ya la tienen desarrollada. Y lo que vamos a ver hoy día es presentación. ¿Cómo se presentan los datos estadísticos de forma adecuada, resumida y eficaz? ¿Ya? Entonces, justamente las tablas y las gráficas estadísticas son aquellas que me van a permitir resumir en forma adecuada un conjunto de datos coherentes para que a partir de ellos podamos tomar decisiones y sacar conclusiones. ¿Ya? Entonces, les digo, hasta donde hagamos hoy día, la próxima semana, estoy tomando su primera práctica de todo lo que hemos avanzado, o sea, sumatorias, propiedades y gráficas. la parte teórica, más la presentación de datos estadísticos. ¿Está bien? Entonces, esta partecita hasta ahí, para que no se nos junte más, ya se le va a tomar la próxima semana. ¿Cuántas preguntas? Todavía vamos a ver, voy a ver cuántas preguntas le voy a colocar, dado que si hay parte teórica y conceptual, entonces voy a hacer lo posible porque esa parte teórica y conceptual sea algunas preguntas objetivas, ¿no? Algunas preguntas dicotómicas, algunas preguntas que sean para completar frases, ya de modo que no sea necesario tener que desarrollar todo un chamullo, ¿no? Aquí solamente las cosas puntuales, prácticas y inmediatas. ¿Ya? Entonces, eso es la parte teórica del curso. Y para la parte práctica, pues les dejaré unos ejercicios de lo que hemos visto en sumatorias y algo sobre elaborar ciertas tablas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero yo les digo, ¿cuántas preguntas? Exactamente no sé cuántas. ¿Ya? Exactamente no sé cuántas. ¿Alguna vez ustedes han desarrollado alguna vez crucigramas? Sí. Probablemente tengan un crucigrama. ¿Ya? Y el crucigrama de repente forma parte de su evaluación. Ese crucigrama se desarrolla rapidito, ¿no? Te viene la pregunta, te acuerdas y marca la respuesta, ¿no? ¿Ya? O desarrolla la respuesta. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Entonces, algo así también puede venir. ¿Ya? Empecemos con algo sobre presentación de datos. Los datos se pueden presentar, me estaba comunicando, en tablas estadísticas o gráficas estadísticas. Una tabla estadística no es otra cosa que la representación rectangular de un conjunto de datos ordenados en filas y columnas. O sea, yo puedo clasificar los datos de acuerdo al número de variables, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a qué es lo que yo desee mostrar, de acuerdo al número de variables, puedo sintetizarlo en un cuadro o tabla de doble entrada, probablemente, o una tabla simple. Entonces, existe una diversidad de formas de clasificar la información en forma tabular. Y la gráfica no es otra cosa que la representación plástica o la representación inmediata de un conjunto de datos a partir de una tabla estadística. Esa gráfica, que también lo había comentado en la clase anterior, sirve para la presentación de datos cuantitativos o cualitativos. Si yo utilizo un gráfico circular, eso solamente para la representación de variables cualitativas, mientras que los datos cuantitativos utilizan o diagramas de barras o diagramas lineales o algún otro tipo relacionado a la presentación de la información que tenga que ver con un comportamiento ya sea creciente o decreciente de la información. O sea, si yo que de repente deseo presentar la información de acuerdo a la variación que ellos puedan mostrar, entonces para eso voy a utilizar o gráficos de barras o gráficos lineales. ¿Ya? Listo. Esa es una tabla con todas sus partes. Una tabla estadística con todas sus partes. Claro que es una tabla sencilla o una tabla simple, pero esta tabla que estoy mostrando tiene partes
que toda tabla debe tener en forma obligatoria, obligatoria, un número de tabla en la parte superior. Ahora, si yo dentro de un informe técnico, o dentro, digamos, de una monografía, o dentro de una tesis, no numero mis tablas, ¿ya? Entonces no voy a tener por lo menos un orden para hacer referencia a ellas. O sea, ¿cómo hago referencia a ellas si no las estoy numerando? Necesariamente tengo que numerar las tablas. Y si no las numera, y si no se enumeran, obviamente que ya pierde calidad, pierde, digamos, efectividad. O sea, es necesario que una tabla tenga en la parte superior su número de tabla. Luego del número de tabla viene el título. ¿Está bien? Viene el título. ¿Está bien? El título es la referencia de la información que se le está mostrando. O sea, ¿qué estoy mostrando? Entonces en el título le voy a indicar la referencia de la información. Estoy mostrando ahí resultado de una entrevista a los alumnos de un aula del Instituto Ricardo Palma. Ya está. Esa es la información que estoy mostrando. ¿Está bien? Hay algunas tablas que tienen notas de encabezado. Y cuando yo me refiero a una nota de encabezado, me estoy refiriendo a esa parte, que aparece de color azulita. No sé si la distingues. Con la finalidad de... ¿Ya? Con la finalidad de conversar con el estudiante o el profesor. Ajá. Es una descripción. Ya, es una pequeña descripción acerca de las características de la naturaleza o la necesidad de hacer una entrevista para que de repente esa información sirva para tomar decisiones. O sea, cada vez que yo desee colocar cierta descripción acerca de las características de la naturaleza de la información, entonces eso puedo colocarlo como nota de encabezado. Algunos me llaman chamullo, en pocas palabras. ¿Es obligatorio? No. ¿Ya? Pero lo que sí es obligatorio en una tabla es que tenga número de tabla y título. Eso sí es importante, necesario y obligatorio. Pero las notas de encabezado o notas en el encabezamiento no necesariamente son obligatorias. A veces me sirven para describir o aclarar ciertas cosas que a mí me puedan ser de utilidad. ¿Ya? Para eso puede servir la nota de encabezado. Luego, el encabezado se refiere a la parte superior de la tabla. ¿Qué estoy expresando en cada columna? En cada columna de datos. Ajá. Arriba, el nombre, luego el sexo de los entrevistados, luego el lugar de nacimiento, luego su edad, luego su estatura y cuántos hermanos tiene. ¿Está bien? Entonces, ahí estoy expresando ¿qué cosa? En el encabezado, la descripción de cada variable. La variable del nombre, la variable del sexo, la variable del lugar de nacimiento, la variable de edad. ¿Está bien? Eso se refiere al encabezado. Ahora, todo el cuadro recibe el nombre de el cuerpo de la tabla, que es la información clasificada. Y luego del cuerpo de la tabla vienen las notas al pie. ¿Para qué se utilizan las notas al pie? Que está antes de la fuente. Las notas al pie a veces se utilizan para poder describir cierto tipo de notación especial que no esté bien descrita dentro del cuerpo de la tabla. Si dentro del cuerpo de la tabla yo he utilizado alguna notación especial, alguna simbología, que de repente sea una notación que no esté bien descrita dentro del cuerpo de la tabla, la puedo describir afuera. O sea, ese símbolo, esa letra o esa notación, ¿qué representa? No sé si ustedes, cuando han revisado algún libro o alguna monografía, han visto que de repente hay cierto texto y luego aparece un asterisco. Sigue el texto y aparecen 2 asteriscos. Sigue el texto y aparecen 3 asteriscos. ¿Y cómo explico esos asteriscos? Como notas al pie de la tabla. En una monografía no se llaman notas al pie de la tabla, se llaman notas de pie de página. O de repente, ¿no? Yo tengo un texto y por ahí aparece el número 1 chiquito. Sigo leyendo y aparece el número 2 chiquito. Sigo leyendo y aparece el número 3 chiquito. Entonces, y eso se describe a veces en la parte inferior. Eso ocurre en las monografías o trabajo de investigación. Entonces, si ustedes observan, cuando se describa eso abajo, a eso se le llaman notas de pie de página. En una tabla, notas al pie de la tabla.
Voy a cerrar un cuadrito, un rectángulo. ¿Ya? Y otra cosa que sí es obligatorio colocarlo en una tabla es la fuente de origen de la información. O sea, cada vez que ustedes elaboren una tabla, obligatoriamente tienen que colocar la fuente. ¿Por qué razón? Porque esa parte me indica el nivel de confiabilidad. ¿Qué pasaría si aquí dice fuente? Diario del Comercio. Fuente, Ministerio de Salud. Fuente, ajá. Entonces, lo que diga ahí, eso me va a indicar de dónde proviene esa información. Y si proviene de un lugar de dudosa procedencia, entonces para mí puede significar, como no puede significar importante. Entonces, si yo digo fuente del Ministerio de Salud, es una información no real, ¿no? Es una información real. Entonces, el grado de confiabilidad de la información mostrada siempre se muestra en la fuente. ¿Ya? La fuente, para mí, eso va a ser importante. ¿Ya? Entonces, ya sé las partes de la tabla. Unos ejemplos. ¿Ya? Unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Miren, el número 1, que de paso eso está en su material, ¿está en su material? ¿No? ¿Sí? Página número. Lo hace no está en la material. Eso no está por ¿Apostamos? no está. La familia es una comunidad. Página número. No tiene. ¿No tiene página? ¿No tiene número? Ya. No hay nota de fe. Ya. Después de la descripción, después de la parte conceptual, ya después de la parte conceptual, ahí aparece una práctica dirigida, ¿no? Práctica dirigida. Dice, clasificar a las familias de una comunidad según el número de hijos por familia. Clasificar a las familias de una comunidad según el número de hijos por familia. Los datos que se muestran a continuación corresponden a 40 familias. Entonces, ¿qué me piden? Si me piden clasificarlos, ¿debo elaborar una tabla o no? Sí. Debo elaborar una tabla. Y si voy a elaborar una tabla, ¿qué cosa digo? ¿Cuántos tipos de datos observas? ¿Cuántos tipos de datos observas? Ahí observo datos que varían de 0 a 0 a 6 o no. Si hay datos que varían de 0 a 6, ¿cuántos tipos de datos hay? Hay datos de ese tipo, de ese tipo, de ese tipo. ¿Está bien? Hay datos de ese tipo y hasta de ese tipo. ¿Hay 7 tipos de datos o no? 7 tipos de datos. Del 1 al 6 más el 0 hay 7 tipos de datos. ¿Está bien? Ya está. A esto que aparece a la izquierda se le denominan las clases de datos. Las clases, las categorías o los tipos de datos. En este caso viene a ser la variable es número de familias. Número de hijos por Familia. claro, clasificar a la familia de una comunidad según el número de hijos por familia. Número de hijos por familia. Ya está. Ahora les digo, ¿qué puedo anotar ahí? La cantidad y el porcentaje correspondiente a cada caso. Cantidad y porcentaje correspondiente a cada caso. A ver, si yo empiezo a contar y digo, a ver, ¿cuántos ceros observas ahí en tu... 3. ¿Cuántos ceros hay? 3. 3. ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos unos hay? 9. Cuéntalo bien. 10. ¿Cuántos hay? A 10. 10. ¿Cuántos dos hay? 7. 7. ¿Ah? 7. 7. ¿Cuántos 3 hay? 7. ¿También te sirve? 8. 7. 7 o 8. 7. 8. 8. 7. 7 o 8. 7. 7. Hay 7. 7, 3.
7, 3. ¿Cuántos 4 hay? 5. ¿Cuántos? 5. Hay 5 4. ¿Cuántos 5 hay? 4. ¿Y cuántos 6 hay? ¿Cuántos 6? 4. ¿Ah? 4, 6. ¿Está bien hasta ahí? Pregunto. Si en el enunciado dice clasificar las familias de una comunidad según el número de hijos por familia, entonces yo hasta aquí ya puedo sacar ¿qué cosa? ¿Puedo colocar el título o no? Sí. ¿Sí? ¿El título que viene a ser? Distribución del número de hijos por familia. Distribución del número de hijos por familia. ¿De qué comunidad? ¿Dice ahí? No. Ventanilla. No dice, ¿no? No. Acá Ya, dice. le pueden colocar de repente por ahí. ¿Ah? Acá dice. Ahí sí dice, ¿no? ¿De dónde? Ventanilla. Ya está. Distribución del número de hijos por familia. En el centro poblado de Ventanilla. De un centro De poblado. un centro poblado. En el centro poblado. En el centro poblado De Ventanilla. XXX de Ventanilla. En el centro poblado tal de Ventanilla. Ya está, ya tengo el título. Le voy a colocar número de tabla. Es algo que no me debo olvidar. Tabla número 01. ¿Ya? Tabla, perdón, número de tabla, título, el cuerpo de la tabla. Ya está. ¿Qué más dice ahí? Los datos que se muestran a continuación corresponden a 40 familias. Los datos que se muestran a continuación corresponden a 40 familias. A ver, el primer dato, ¿cuál es? 3. El segundo, el siguiente, 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 luego, sucesivamente o no. Ya está. ¿Qué significa este 3? ¿Qué significa este 3? Ah. Ese 3 significa que la primera familia entrevistada ha dicho tener 3 hijos. La segunda familia entrevistada, 4. la tercera, 6. la última familia entrevistada ha dicho tener 4. 4 o no. 4. 4 hijos. ¿Está bien? En total, ¿cuántas familias hay? 40 entre 40 familias o se han hecho 40 entrevistas. ¿Está bien? Se han hecho 40 entrevistas. Ajá. De esas 40 entrevistas, hay 3 familias que no tienen hijos. ¿Sí? Hay 3 familias que no tienen hijos. Hay 10 familias que tienen. Hay 7 familias que tienen. Y así sucesivamente, ¿o no? Si hay 3 que no tienen, 10 que tienen 1, 7 que tienen 2, y así sucesivamente, ¿cuántas familias se han entrevistado? ¿Cuántas? 40. Ahí dice, ¿no es cierto? Se han entrevistado 40. Si esas 40 se han distribuido acá, ¿qué significa? ¿Que la suma de todo esto debe dar 40 o no? La suma de todo esto debe dar 40. Si da 40, la pregunta es, hay 3 familias que no tienen hijos. Entonces, esas 3, ¿qué porcentaje representan con respecto al total? ¿Qué porcentaje representan con respecto al total? Para calcular el porcentaje, voy a dividir siempre la parte entre el total y eso multiplicado por 100. Cada vez que quieras calcular el porcentaje correspondiente a cierta característica, vas a dividir la parte de la información entre el total de la información y eso multiplicado por 100. Ajá. Si en total hay 40, de esos 40, 3 es una parte o no? ¿Sí? 3 es una parte de esos 40. Si yo digo, divido la parte entre el total, 3 entre 40. Coge calculadora, por favor, coge calculadora. 3 por 3.
3 entre 40. Y ese resultado multiplícalo por 100. 7.5. Ajá. ¿Está bien? 3 entre 40. Si ese resultado lo multiplicamos por 100, me sale 7.5. Ajá. El 7.5% de los entrevistados no tiene hijos. El 7.5% de los entrevistados no tiene hijos. Y ahora yo digo, si continúo 10 entre 40 y el resultado lo multiplica por 100, ¿cuánto sale? 0,25. ¿Ya multiplicaste por 100? 25. 25%. ¿Está bien? El siguiente, 7 entre 40 y el resultado lo multiplica por 100. 17.5. El siguiente es el mismo. El siguiente, 5 entre 40. El resultado lo multiplica por 100. 12,5. ¿Sí? Y el siguiente, ya está. La suma de todos los porcentajes, ¿cuánto debe dar? 40. La suma de todos los porcentajes, ¿cuánto debe dar? 100%. 100%. Cuando en una tabla toda la información esté muy clara y no haya utilizado ninguna notación o simbología especial, significa que no tengo nada que colocar como nota al pie de la tabla. Las notas al pie de la tabla se utilizan cuando yo por aquí utilizo alguna simbología. ¿Ya? Si yo utilizo alguna simbología o notación especial, tengo que describirla acá. Pero como todo está muy claro, no hay ninguna simbología especial, entonces no tengo por qué colocar notas al pie de la tabla, como había indicado hace un momento. M es masculino, F es femenino. Ajá, ya está. Cada vez que utilice cierto tipo de notación especial, tengo que explicar. Y aquí no hay nada que explicar. Por lo tanto, lo único que me resta es que yo coloque la fuente. Fuente de origen de la información. ¿De dónde proviene esta información? ¿Ya? ¿De dónde proviene esta información? ¿Dice algo por ahí? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? ¿Comunidad de dónde? Elecciones pobladas. No dice nada, ¿no? Cuando no diga nada, cuando no diga nada, como la información la estamos elaborando acá, solamente vamos a colocar IST, IST Ricardo Valle. Entonces, ya tengo una tabla que tiene sus partes obligatorias. ¿Cuáles son? Número de tabla, título, ¿está bien? El cuerpo de la tabla, que es la información propiamente dicha, y la fuente de origen de la información. ¿Está bien? Número de tabla, título y fuente de origen de la información. Hasta ahí no pasa nada. Ya tengo resuelto el número 1. Número 2. Listo. Según consta en el Departamento de Estadística de la Clínica Ricardo Palma. Miren. Número 2. Según consta. Miren, según consta. Según consta. ¿Qué me dicen de esa frasecita? Según consta en el Departamento de Estadística de la Clínica Ricardo Palma. Eso que acabo de leer, ¿qué parte de la gráfica es? ¿Es fuente o no? Según consta. Ajá, consta. Según consta en el Departamento de Estadística de la Clínica Ricardo Palma. De cuando yo elabore aquí en el número 2 mi cuadro, abajo voy a colocar fuente. Fuente. ¿Cuál es la fuente? Departamento de Estadística. Departamento de Estadística de la Clínica Ricardo. O sea, van a haber problemas que yo en el enunciado por ahí, camufladito por ahí, esté el título, ¿ya? Esté la fuente
y de repente algún otro tipo de información que les puede servir a ustedes para poderlo colocar. ¿Ya? Nuevamente digo, según conste en el Departamento de Estadística de la Clínica Ricardo Calma, en el 2013 se atendieron un total de 146 pacientes de trastornos funcionales del estómago. Ajá. Pregunto, ¿eso que acabo de leer, qué cosa es? Título. ¿Qué cosa es? Título. Título. El título. ¿Cuál es el título para este cuadro o para esta tabla que quiero elaborar? Pacientes de trastornos funcionales del estómago. Pacientes con Trastornos trastornos funcionales del estómago. funcionales del estómago. Pacientes con trastornos funcionales del estómago. ¿Está bien? Ojo. Repito entonces. Según consta, ya sé dónde consta. En el año 2013, ajá, pacientes con trastornos funcionales del estómago, año 2013. En el año 2013 se atendieron, ¿cuántos? Un total de 146 pacientes. Yo ya sé que va a haber un total de 146 pacientes. ¿Está bien? ¿Qué más? Utilizando 68 de ellos el tratamiento A y el resto el tratamiento B. Utilizando 60, o sea, de esos 146, 68 de ellos utilizan el tratamiento A. 68 de ellos utilizan el tratamiento A. Y el resto el tratamiento B. Pregunto, si de esos 146, 68 usan A, ¿cuántos utilizan B? ¿La diferencia o no? Sí. ¿Cuánto? 78. 78. 68 más 78 es el total. Ya está. Listo. ¿Qué más? De los sometidos al tratamiento A, 42 se recuperan satisfactoriamente. De los sometidos al tratamiento A, de ellos, 42 se recuperan satisfactoriamente. De los 68, si 42 se recuperan, ¿cuánto aún no se recuperan? 26. 20. 6. 26. ¿Estarían hasta ahí o no? ¿Sí? 26. Y de los que recibieron el otro tratamiento, solo 38. De los que recibieron el otro tratamiento, ¿cuántos se recuperan? ¿Solo? Ajá. Si se recuperan solo 38. ¿Cuántos aún no se recuperan? 40. 40. Ajá. Ya sé. Hay tipos de tratamiento, ya sea A o B, y los recuperados y los no recuperados. Entonces, más o menos, cuando eso ocurra, lo que voy a hacer es un cuadro o una tabla de doble entrada. ¿A qué se denomina cuadro o tabla de doble entrada? A un cuadro que me permite distribuir la información de dos variables, como dice el compañero. ¿Ya? Entonces digo así, mira, por aquí, voy a colocar un encabezado para este tipo de clasificación. ¿Ya? Entonces yo le digo, por aquí existe el tipo de tratamiento utilizado, ya sea A o B, por aquí un acumulador, tipo de tratamiento, y por acá voy a distribuir la condición en la cual se encuentran esos pacientes. O se han recuperado o no se han recuperado. Y por aquí otro acumulador. Ya está. Total de totales. En total, ¿cuántos pacientes hay? 146. De esos 146, ¿cuántos fueron sometidos al tratamiento A? 68. ¿Y cuántos al tratamiento B? 68. Ya está. ¿Está bien hasta ahí o no? ¿Hasta ahí? Hasta ahí no hay ningún problema. 68 siguen el tratamiento A, 78 siguen el tratamiento B. Total de totales, 146.
Ahora les digo, de los sometidos al tratamiento A, me estoy refiriendo solamente a ellos. De los sometidos al tratamiento A, ¿cuántos se recuperan satisfactoriamente? 42. 42. ¿Y cuántos no se recuperan? 26. 26. De los que siguieron el otro tratamiento, ¿cuántos se recuperan? 38. 38. ¿Y cuántos no se recuperan? 40. Total de recuperados. Total de recuperados. ¿Cuántos se recuperados hay total? ¿Ah? 80. 80. ¿Y total de los que aún no se han recuperado? 66. 66. Ya ahora sí mi tabla está completa. Mi tabla tiene, ajá, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Número de tabla. Tabla número, llevamos 02. Número de tabla, título, cuerpo de la tabla. ¿Está bien? Fuente. Pregunto, ¿será necesario colocar notas al pie de la tabla? ¿Hay alguna anotación especial por ahí? Pero si yo hubiese colocado por aquí la tabla más chiquita, una tabla más chiquita, donde no puedo escribir claramente, y de repente le coloco por aquí R, N, ¿es necesario colocar notas al pie o no? Sí, ¿no es cierto? Donde por acá debo indicar qué cosa, que R representa a pacientes recuperados. ¿Está bien o no? Pacientes recuperados. Y N significa pacientes no recuperados. O sea, ya por lo menos está viendo la utilidad de las notas al pie de la tabla. ¿Está bien? Número de tabla, título, cuerpo de la tabla, notas al pie y fuente de origen de la información. Esto podemos subirlo un poquito. Fuente de origen de la información. Fuente, ya está. Departamento de estadística, de la clínica, por Ricardo. ¿Ya? Ahora, miren, a este cuadro o tabla de doble entrada, ¿ya? ¿A qué se le denomina tabla de doble entrada? Uno tiene dos variables. Dos. Cuando cada uno de sus datos tiene una interpretación horizontal y vertical de doble entrada. ¿Está bien? Cada uno de sus datos tiene una interpretación horizontal y vertical. Si yo les digo, ¿qué significa este 42? Significa que son 42 pacientes recuperados que han seguido el tratamiento. ¿Está bien o no? ¿Y qué significa este 40? 40 pacientes que no se han recuperado y que habían seguido el tratamiento. ¿Se dan cuenta que tienen interpretación vertical y horizontal o no? Por eso se denomina una tabla de doble entrada. Y a esa tabla de doble entrada también se le denomina tabla de contingencia. Esa palabrita la vas a utilizar o la vas a escuchar con frecuencia el día que estés trabajando. De repente te dice el médico, señorita, le va a hacer una tabla de contingencia acerca de las ocurrencias, ¿no?, de los pacientes que han sido atendidos hoy y su condición. Tabla de contingencia, que es una tabla de doble entrada. ¿Está bien? Los que se han recuperado, los que no se han recuperado, los que han sido vacunados, los que han, qué sé yo, ¿no? Pero de acuerdo a qué es lo que desees mostrar en forma resumida, ya sabes qué cosa es una tabla de contingencia. Es una tabla de doble entrada. ¿Está bien? Ya está. Magnífico. Y no debes olvidarte que debe tener sus partes obligatorias, ¿no? Número de tabla, título, ¿ya? En este caso, notas al pie y fuente. Fuente de origen de la información, ¿no? Fuente de origen de la información. Y ahí está. Título. Ya está. Ya, esto viene a ser el cuerpo de la tabla, ¿no? La información clasificada en filas y columnas.
el cuerpo de la tabla. Ahora, con respecto a la elaboración de una gráfica, pregunto, ¿esta tabla tiene información cuantitativa o cualitativa? ¿Cuál tabla? ¿Cuál o cualitativa? Las dos, porque están hablando de los procedimientos. Para eso del número. Le pregunto, ¿el tipo de tratamiento es cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. El tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento ha seguido? Ha seguido tratamiento A, tratamiento B. O sea, de acuerdo al tratamiento que diga el médico, la variable tipo de tratamiento es una variable cualitativa. Y la condición en la cual se encuentra el paciente, la condición, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Está bien o no? Ya está. Ahora les digo, miren. Ambas son cualitativas. Pero acá, la variable es número de hijos. Si la variable es número de hijos, ¿el número de hijos es cuanti o quali? Cuantitativa. Esta es una variable cuantitativa. La variable es cuantitativa. ¿Está bien? O sea, no por el hecho que vean números aquí significa cuantitativo. Lo primero que hago es analizar la variable. ¿Qué variable estoy analizando? La variable tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento es o es A o es B. ¿Está bien? Pero acá la variable es el número de hijos. Y el número de hijos o es un hijo, o es dos hijos, o es tres hijos. ¿Está bien o no? Si yo le digo la variable de edad, ¿cuantitativa o no? ¿Sí? Si yo les digo la variable peso de los estudiantes, ¿cuantitativa o no? Si te digo la variable sexo, cualitativo, ¿no es cierto? No digas cuanti. ¿No? ¿Ya te acordaste? No es una vez, dos veces, tres veces, ¿no? Sino más. Sí, ya te acordaste. Ahora, para cuadros o tablas de doble entrada, lo recomendable es elaborar un diagrama de barras. ¿Está bien? Lo recomendable es utilizar un diagrama de barras. El profesor, hace rato usted dijo que para variables cualitativas, sector circular, siempre que sea unidimensional, siempre que sea una sola variable, ahí sí, un gráfico circular. Pero si yo tengo dos variables bidimensional, ahí sí voy a utilizar ¿qué cosa? Un gráfico de barras. Y cuando yo me refiero al gráfico de barras, a ver, digo así, mira, digo así. ¿Qué tipo de gráficos voy a representar? ¿Qué tipo de gráficos voy a representar? En esquema, todas las cantidades que estén en la parte interna sin considerar los totales. Solamente esto es lo que se debe graficar. Nada más. Esto. Los totales para nada. O los totales para nada. Entonces digo así, mírame. En primer lugar, sobre el eje de las abscisas voy a colocar a los pacientes recuperados y a los no recuperados. Hay otro tipo de clasificación donde a veces, dependiendo de qué es lo que se desee mostrar o cómo se desee interpretar la gráfica, hay algunos que clasifican a los pacientes según el tipo de tratamiento, ya sea el tratamiento A o el tratamiento B. Aquí quiero analizar el tipo de tratamiento. Aquí quiero analizar la condición en la cual se encuentran los pacientes. Digo así, miren. Y aquí en el eje Y, eje X, eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Ya, en el eje Y, ¿qué voy a colocar? Las cantidades. Ahora, si yo digo cantidades, yo digo, solamente voy a graficar lo que está aquí en el centro.
Y lo que esté en el centro, ¿qué cantidades son? 26, 40, 38, 42. La mínima es 26, la máxima 42. ¿Qué hago con eso? Voy a establecer una escala de medida de acuerdo a las cantidades que tengo. Si la máxima es 42, a ver, que sea una escala que vaya de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Porque será correcto que yo empiece a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Será correcto hasta llegar a 42? No. No es correcto. Mejor dicho, no es adecuado. No es adecuado. Ahora yo he colocado pues que vaya de 10 en 10. A alguien se le puede ocurrir que vaya de 5 en 5. Y también es permitido, con tal que no existan muchos datos acá. Con tal que no existan muchos. Ya, magnífico, no hay ningún problema. Ya, entonces miren, establezco una escala que vaya de 10 en 10 y digo así, a ver, me refiero a los recuperados. Recuperados. Ajá, recuperados. 42. 42 es una barra que está un poquito más arriba de 40, ¿o no? Sí. Ajá, este es 42. Este es 42. Pero esos 42 son los que han seguido el tratamiento. El tratamiento A. Y 38, los que han seguido el tratamiento. Pregunto, ¿38 será otra barrita, pero más abajito de 40 o no? Sí. ¿Qué digo ahora? Mira, yo decía que aquí es de 42 y es de 38. Ah, ya sé. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me sobra? ¿Está bien? ¿Este 42 a quién representa? Ajá, las barritas blanquitas representan a los que siguieron el tratamiento A. Y la barrita azulita representa a los que siguieron el tratamiento B. ¿Y esto qué viene a ser? Tiene un nombre especial en una gráfica. ¿Ah? ¿Cómo? Fuerte. Leyenda. Esto viene a ser una leyenda de tu gráfica. En una gráfica, eso debe ser tu leyenda. ¿Está bien? Ahora, me refiero a los no recuperados. ¿Me refiero a esta columnita o no? Ya está, a esta columnita, digo 26 más o menos, 20, 26, antes de 30. Ya sabes, ¿no? ¿A quién representa a ellos? ¿A quién representa a ellos? ¿A los que siguen el tratamiento? Ajá. ¿Y luego está 40 o no? Sí. 40, es otra barrita. El tratamiento de... ¿Por ahí? ¿Por ahí más o menos? ¿Sí, no? ¿Y a quién representa a ellos? ¿Al tratamiento? ¿Está bien o no? Ya está. ¿Y ellos son? Esa es la forma de representar a los datos, de acuerdo a qué? A la condición de recuperado y no recuperado. La otra forma, también la misma escala, 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Los que siguieron el tratamiento A. ¿Quiénes son los que siguieron el tratamiento A? Los que siguieron el tratamiento A son ellos o no.
¿Sí? Lo que siguieron del tratamiento A, 42 y 42 y 26. A ver, lo que siguieron del tratamiento A son 42. ¿Y qué más? 26. 26. Ay, así. ¿Qué cosa digo acá? ¿Qué cosa digo acá? A ver, tú, ¿a quién representas? ¿A quién representas? A los que siguieron el A los tratamiento A. Ah, ¿Este 42 o no? 42. ¿A quién representa este 42? De esta fila, ¿a quién representa el 42? A los recuperados. ¿No es cierto? Ah, ya sé. La barrita de color celestita representa a quién? Los recuperados. ¿Está bien? Y la barrita verdecita Los recuperados. ¿a quién representa? A los que aún no se han recuperado. ¿Está bien? Ya está. Y ahora ya está lo que han seguido el tratamiento A, ¿no es cierto? Lo que han seguido ahora el tratamiento B, 38 y 40. 38 antes de 40 y 40, un poquitito más, casi por ahí, 38 y 40. ¿Está bien? Estos son los recuperados y estos son los no recuperados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué le falta a mi gráfica? ¿Qué le falta a mi gráfica? Leyenda. Aquí está mi leyenda. Aquí está mi Leyenda, leyenda. ¿qué? Ambos tienen leyenda. ¿Qué le falta? Fuente. Título. Toda gráfica debe tener un título. ¿Cuál sería el título? Pacientes con trastornos funcionales del estómago. Lo mismo acá, ¿o no? Profesor, Dígame. ahí no diría resultado. Un ratito. Funcionales del estómago. Dígame. No diría resultado de los pacientes. Ahí. También, o sea, dependiendo qué interpretación le estés dando a lo que desees presentar. ¿No es cierto? O sea, yo ¿qué cosa estoy presentando? ¿Está bien? Entonces, si uno le da cierto tipo de interpretación a la información que yo estoy presentando, eso colocas como título. ¿Está bien? Yo de repente es la forma como yo he querido decirlo. Si alguien lo quiere decir de una manera mucho más complementaria, elegante, bonita, pero que realmente muestre la información que se está mostrando, el título es adecuado. ¿Ya? O sea, el título nunca va a ser, digamos, exclusivo a lo que necesariamente la forma como piensa el profesor. Porque yo puedo tener mi forma de pensar, pero todos pensarán igual. No. ¿No es cierto? No. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes vean la información, si la ves desde cierto punto de vista, para ti de repente esa es la forma como debes redactar el título. Y es correcto. Ya por eso no hay ningún problema. ¿Listo? Ya está. Entonces ya sé. Miren, mi gráfica debe tener número de título. Sí. ¿Debe tener número? No. ¿Por qué no debe tener número? Porque toda gráfica siempre va adjunta a una tabla. Toda gráfica siempre va adjunta a una tabla. Ya, por lo tanto, eso no se numera. ¿Debe tener título? Sí.
título, leyenda, ¿y qué más? ¿Qué más? Aquí abajito. Aquí ¿La abajito. fuente? Fuente de origen de la información. Fuente. La misma fuente que he colocado allá, también acá. Fuente. La fuente de origen de la información puede ir en cualquier parte de la gráfica. No sé si ustedes cuando han revisado un libro, una revista, ¿no? Han visto que a veces dice fuente, por acá, más arribita, más acá chiquitito. ¿Lo han visto en alguna parte? O sea, la ubicación de la fuente puede ser cualquier parte de la gráfica o de la tabla, pero siempre debe estar. ¿Ya? Ahora sí, también voy a copiar. Profesor, disculpe, pero La leyenda puede ser que se ponga o no, la leyenda depende. Exacto. Es doble. para un cuadro, siempre veis las dos gráficas o cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. De cualquier Cualquiera de las dos. Una de las dos. ¿Ya? Una de las dos. Cualquiera de las dos.